Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Miguel Ángel Trejo y en esta ocasión vamos a explicar un poco el tema de estudio de proyectos, del cual ustedes pues ya realizaron algunas actividades, ya revisaron un PDF que les puse en la plataforma y bueno, para complementar y para aclarar dudas vamos a iniciar. Primero que nada vamos a establecer qué es un estudio de proyectos y de acuerdo a esta definición nos dice que es una técnica que busca recopilar, crear y analizar de manera sistemática un conjunto de antecedentes económicos que permitan juzgar tanto cualitativa como cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar recursos a una determinada iniciativa. Es decir, entonces que el estudio de proyectos va a abarcar toda la información, todo lo relacionado con un proyecto nuevo. Ajá. Tratar de analizar la situación, analizar datos estadísticos, tratar de proyectar ganancias futuras o escenarios futuros. Todo esto relacionado con el proyecto que se quiera emprender. Ajá. También como dato aclaratorio o como información complementaria, pues para muchos este estudio de proyectos significa un parteaguas para la toma de decisiones. Ajá. Es decir, si después del estudio de proyectos resulta que la idea es rentable, entonces se implementa. Pero si se demuestra que no es rentable, entonces se abandona por completo. Eh, pero también existen otras alternativas u otras posturas en las que pues solamente este estudio de proyectos se toma como una información más, como como una ayuda a las personas que van a tomar la decisión o que van a invertir y simplemente lo toman como un dato estadístico más. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nadie, ningún estudio, ninguna proyección, ninguna información nos va a asegurar que un proyecto o una idea sea rentable o no. Si después del estudio de proyectos el resultado es positivo, se implementa y a final de cuentas el proyecto fracasa. O puede ser al revés, que después del estudio de proyectos resulta que no es rentable, pero aún así se lleva a cabo y el proyecto es todo un éxito. ¿Sale? Entonces ya queda a consideración de cada uno de los inversionistas o de las personas encargadas de tomar la decisión de inversión. Y bueno, ya es muy en particular y depende de cada caso. El estudio de proyectos abarca desde la preparación hasta eh, la evaluación del proyecto y la planificación del desarrollo. Es decir, desde que surge, desde que nace la idea de realizar un proyecto, de llevar a cabo una nueva inversión, hasta que definimos cómo se va a desarrollar ese proyecto, ¿no? Y ahorita en estos puntos vamos a ir definiendo y vamos a ir aclarando un poco de qué se trata. Primero, el primer punto es la preparación y evaluación del proyecto, ¿sale? Como ya hemos mencionado, pues un proyecto es la búsqueda de una solución a una situación que nosotros estamos detectando, a un problema que estamos detectando, ya sea en la sociedad, ya sea en nuestra familia, ya sea en nuestra empresa o donde sea, pero estamos detectando un problema y queremos solucionarlo, ¿sale? Entonces todo proyecto va a surgir, como ya hemos mencionado, como una idea, ¿sale? Una idea que pretende solucionar algo. Después, en la toma de decisiones de un proyecto, aquí nos menciona que los niveles para tomar esa decisión son muchos, son múltiples, son variados, son distintos, van a cambiar dependiendo de la empresa, dependiendo del proyecto, dependiendo de la idea, dependiendo de los recursos. Entonces, cada toma de decisiones en cuanto a un proyecto va a ser cambiante. Simplemente hay que tomar en cuenta los elementos que se deben evaluar para poder tomar una decisión más acercada a la realidad. Ajá.
Un proyecto siempre va a estar relacionado con muchas disciplinas, es decir, tiene que ver en muchos ámbitos, por lo tanto, requiere de diversas funciones, de diversas tomas de decisiones y especialistas, de acuerdo a cada una de esas interdisciplinarias, de acuerdo, perdón, a esas múltiples disciplinas, y que con ello se tome una mejor decisión, ¿no? Sin embargo, los niveles o los elementos que se deben tomar en cuenta para la toma de decisión más comunes son el ámbito económico, es decir, si un proyecto va a ser rentable, si va a tener buena aceptación, si va a tener ventas. También en el ámbito social, es decir, que la sociedad lo va a requerir, realmente cubre la necesidad que está presentando. Y también el entorno ambiental. ¿Sale? Entonces, en el ambiental, pues ahí podemos evaluar qué tanto se daña o cuál va a ser el impacto que va a tener en el medio ambiente al momento de establecer este nuevo proyecto. Como ya habíamos mencionado anteriormente, la toma de decisiones es una cuestión que involucra muchos elementos. Por lo tanto, siempre que se tome una decisión acerca de un proyecto, va inmerso un riesgo. Siempre va a tener riesgo la decisión que se tome. Puede existir una probabilidad de que no funcione. Lo que se busca con la toma de decisiones y con la información recabada es que ese riesgo sea el menor. ¿Sale? También, por supuesto, va a depender de el tipo de idea, el tipo de proyecto, el tipo de inversión que se realice, en la cual el riesgo va a aumentar o a disminuir. Después pasamos a la tipología del proyecto, ¿sale? En la clase anterior mencionamos algo acerca de los tipos de proyecto, sin adentrarnos mucho. En este punto vamos a mencionar la tipología del proyecto, pero únicamente de acuerdo a la evaluación y a la toma de decisiones inicial. Es decir, no en cuanto a los distintos ámbitos o entornos en los que se pueda desarrollar o incursionar el proyecto, sino simplemente cómo se van a evaluar de acuerdo a la inversión y de acuerdo al riesgo que implica ese proyecto. Y de ahí podemos identificar dos clasificaciones, es decir, según la finalidad de estudio, podemos encontrar estos tres tipos, es decir, un proyecto de acuerdo a su rentabilidad, también de acuerdo a la rentabilidad del inversionista y de acuerdo a la capacidad de pago del proyecto. La rentabilidad del proyecto obviamente tiene que ver en qué tan conveniente es el proyecto por sí solo, es decir, si en el corto o mediano plazo el proyecto va a ser rentable, ya va a dejar ganancias y que por sí solo se pueda mantener. La segunda es la rentabilidad del inversionista. Aquí nos referimos a la persona, el dueño, el inversionista, quien va a poner en riesgo su capital, cuál es el beneficio que va a obtener, qué porcentaje de ganancias le va a representar ese proyecto. Y el último, que es la capacidad del pago del proyecto. Aquí se refiere únicamente a la inversión inicial que se necesita para poner en marcha ese proyecto. Ajá. Y la segunda clasificación es según el objeto de inversión, es decir, si se va a realizar un nuevo negocio o se va a hacer un proyecto de modernización. Ajá. En el primero, la creación de un nuevo negocio, pues tendríamos que evaluar la rentabilidad, como lo mencionamos en la clasificación anterior de la rentabilidad del proyecto, la rentabilidad para el inversionista y la capacidad de pago del proyecto. ¿Sale? Y la segunda, que es un proyecto de modernización, bueno, aquí podemos incluir otros elementos, como lo es la externalización. Es decir, si es que el proyecto va a formar parte del proceso de otras empresas. Es decir, si nosotros si nuestro producto o nuestro servicio va a formar parte de otro producto más. Ajá, es decir,
Vamos a suponer que nuestro proyecto se encarga de fabricar los volantes para automóviles, ¿sale? Es decir, por sí solos nosotros no vamos a llegar al consumidor final, sino que nosotros más bien formaríamos parte de la cadena de suministros de otra industria, como lo es la industria automotriz. Por lo tanto, aquí debemos analizar qué tan competido está, qué tan probable es de que sea rentable, qué tanto mercado podemos llegar a tener, cuáles son los contratos que actualmente tienen esas industrias o esas empresas y qué tan fácil sería para nosotros ingresar a ellos. El siguiente tipo es la internalización, es decir, aquí sería al revés, aquí sería que para nuestro proyecto vamos a requerir de otras empresas junto con sus procedimientos. Ajá. Aquí nos referimos al outsourcing, es decir, si nosotros queremos implementar un proyecto en el cual necesitemos de otras empresas para que lleven a cabo procesos de contabilidad o de contratación o de limpieza, bueno, también necesitamos checar qué tan probable es que esas otras empresas se quieran adherir a nuestro proyecto. El siguiente es el de reemplazo, es decir, cuando nosotros solamente queremos sustituir algún tipo de maquinaria o queremos sustituir algún tipo de proceso de producción o queremos sustituir algún proveedor, cuál es la viabilidad, cuál es la factibilidad, cuál es la facilidad de llevarlo a cabo. El siguiente es la ampliación. Ajá, es decir, que nuestra empresa sea más grande. Por lo general, pues al hacerlo más grande, nos referimos a hacer más grande la capacidad de producción. Con lo cual, pues estaríamos aumentando ventas, estaríamos aumentando el número de clientes, estaríamos aumentando nuestros puntos de distribución o puntos de venta. Entonces, ¿qué tan factible es hacerlo? ¿Realmente existe el mercado para que pueda comprar nuestro aumento de producción? ¿Qué tan viable es hacer más grande el negocio? Y por último, tenemos el abandono. Recordemos que aquí estamos haciendo una evaluación de nuestro proyecto. Ajá. Y puede ser que nuestro proyecto sea muy ambicioso o que no entre en ninguna clasificación y después de todo estemos determinando que no es rentable. Entonces también debemos considerar el desechar la idea del proyecto, ¿no? El abandonarlo y tal vez no es el momento de llevarlo a cabo, tal vez no contamos con los recursos necesarios, tal vez no, las condiciones del entorno no son las idóneas, entonces por el momento es mejor desechar esa idea. La siguiente etapa del estudio del proyecto es la evaluación del proyecto, que pues como ya lo habíamos mencionado, como ya lo habíamos analizado, simplemente se va a basar en un entorno económico, o principalmente en un entorno económico, que es lo que hoy en día más importa a las empresas. Por lo tanto, la persona que evalúe o que lleve a cabo la evaluación del proyecto tiene que considerar muchos aspectos, ¿no? Un horizonte de tiempo, que por lo regular es de 10 años, en el cual ya se puede ver si un proyecto va a ser rentable y puede permanecer por mucho tiempo en el comercio o no. También se lleva a cabo un estudio en el cual se evalúe el comportamiento de los precios a corto, mediano y largo plazo, la disponibilidad de la materia prima y de los demás insumos que se requieran para funcionamiento del proyecto, el avance tecnológico, la evaluación de la oferta y demanda del producto, la evolución y comportamiento de la competencia, los cambios en las políticas económicas, entre otras variables del entorno, ¿no? Entonces se deben evaluar todos esos elementos y más para determinar si el proyecto en el horizonte de tiempo, que como mencionábamos es de 10 años, es conveniente hacerlo o no. El siguiente punto del estudio de proyectos es la evaluación social del proyecto. Así como existe una evaluación económica, pues también la evaluación social es de suma importancia, ya que compara los beneficios y costos de una determinada inversión y el impacto que va a tener en la sociedad donde se va a integrar. Es decir, no siempre un proyecto que sea conveniente en materia económica quiere decir que también convenga para la sociedad o viceversa. Ajá. Aquí la idea o lo ideal es que el beneficio sea para ambos, sea un beneficio económico para
el inversionista, pero también exista un beneficio para la sociedad, que realmente cubra las necesidades, que sea un buen producto, de buena calidad, que sea aceptado, que sea mejor que la competencia y se brinde un producto de calidad a todos los compradores. Después tenemos la última etapa, que es los proyectos en la planificación del desarrollo. Es decir, aquí es cómo se va a desarrollar el proyecto y qué desarrollo va a representar ese proyecto, eh, no solo en lo económico o en la misma empresa, sino también en el entorno. Va muy relacionado con la sociedad, pero no solo se queda en la sociedad, sino que realmente ese proyecto traslade ese desarrollo, ese crecimiento, esa mejora para la empresa, lo traslade a todos los elementos externos en los cuales va a impactar. Ajá. Es decir, eh, en el nivel de ingreso de la población, en la distribución del mismo, en el gobierno, en el entorno, en la sociedad, en la infraestructura, qué tanto conviene y qué tanto ayuda a que ese proyecto se desarrolle de manera correcta. Y bueno, ya para terminar, como conclusión, pues podemos decir que el estudio y la evaluación del proyecto es de suma importancia. Ya vimos cuáles son todos los elementos que se deben incluir. Recordemos que estamos hablando únicamente del estudio previo, del estudio y de la evaluación previa, antes de tomar la decisión si se lleva a cabo o no. ¿Sale? Este estudio se debe realizar de forma muy detallada. ¿Por qué? Porque de ello depende en gran medida el éxito del mismo. ¿Sale? De toda la información que recabemos, de todas las proyecciones que se hagan, de toda la información que se genere con este estudio, va a ser en gran medida un parteaguas para el éxito del proyecto. Pero como habíamos mencionado, a pesar de que se cuente con toda la información, con todas las proyecciones, que se tomen las mejores decisiones, el riesgo siempre va a estar presente. Los factores suelen ser muy cambiantes, y más hoy en día, con tanta competencia, con tanto cambio tecnológico, con tanto avance, pues entonces esos factores cambian muy rápido y pueden llegar a afectar el resultado. Por lo cual hay que estar conscientes de esa situación, hay que saber que nada nos está asegurando un buen proyecto, un buen resultado, y que las fallas pueden suceder. Y bueno, eso sería todo. Sin más por el momento, les recuerdo que si tienen alguna duda, alguna aclaración, algo que no les haya quedado claro, pues me pueden contactar. Ya tienen mis datos de contacto, y que tengan excelente día. Gracias.